Tragedia en Colombia, 8 personas murieron en un accidente de tránsito. El conductor del autobús en el que viajaban habría perdido el control del vehículo. Las autoridades investigan cuáles fueron las causas del siniestro, aunque las primeras hipótesis apuntan a que el vehículo se quedó sin frenos. El hecho se registró en una vía del departamento del Valle del Cauca, esto en el oeste colombiano. Espera el desarrollo de esta noticia en nuestros próximos espacios informativos. Venezuela vive hoy una jornada de elecciones marcada por la baja intención de voto de los ciudadanos y por la falta de participación de representantes de partidos opositores. Los venezolanos están llamados a las urnas para elegir concejales municipales en unos comicios que fueron convocados por la cuestionada constituyente madurista. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Oliver Fernández. Oliver, buena tarde. Hola, muy buenas tardes, gracias por este contacto. Hoy se eligen 2.459 concejales repartidos en 333 cámaras municipales. Unas elecciones que están marcadas por la abstención. Las principales organizaciones políticas decidieron no participar por no confiar en el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, a esta hora nos encontramos en el municipio de Chacao, de tradición opositora, donde algunos venezolanos han salido a ejercer su derecho al voto porque consideran que es la única manera de conservar sus espacios. Escuchemos. Porque sencillamente uno tiene que expresarse de acuerdo a las necesidades que tiene el país. Y la única forma de expresarse es votando, no hay otra. Bueno, yo respeto cada opinión. Bueno, la mía es ejercer mi deber y, bueno, luchar por mi espacio, sí. En los municipios que efectivamente son nuestros, debemos salir a votar porque es parte del derecho. Si no, se lo dejamos todo a otros que no ejercen ese derecho, sino van en busca de otra cosa. Otros ciudadanos aseguran que no ha habido una campaña por parte del Consejo Nacional Electoral de cómo ejercer este derecho y a la hora de votar no encuentran a sus candidatos. Un enredo, pero rápido. ¿Por qué un enredo? Oye, pues aquí nadie sabe por quién votar, ni por qué vaina, no es un enredo, está malísimo, pero bueno, voté. Conseguí por quién votar. Estuvimos en el municipio de Baruta, también de tradición opositora, muy poca afluencia de votantes. Sin embargo, quienes sí ejercieron ese derecho aseguran que la única manera de cambiar el país es votando. Voto, porque es mi deber como ciudadana venezolana, votar, porque quiero un país libre, democrático, donde tengamos todos los mismos derechos. Se espera que a las 7 de la noche los venezolanos puedan conocer los resultados de estas elecciones a los consejos municipales. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Oliver, Perú también vota este domingo en un referéndum anticorrupción impulsado por el propio presidente de la República, Martín Vizcarra. Son 4 las preguntas que los votantes deberán responder en el tarjetón. La consulta tiene lugar tras múltiples casos de corrupción que involucran a políticos y jueces del país. A partir de las 8 de la mañana, hora local, se abrieron las mesas de sufragio. Los electores deberán responder marcando sí o no en el tarjetón a las 4 reformas constitucionales planteadas por el gobierno. La conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, la regulación del funcionamiento de organizaciones políticas, la no reelección inmediata de parlamentarios y el retorno a la bicameralidad del Congreso de la República. La consulta popular busca cambiar la forma de elección de jueces y fiscales mediante un concurso público de méritos y una evaluación personal. El referéndum fue propuesto por Vizcarra el pasado 28 de julio tras los reiterados casos de corrupción que involucraron a jueces y políticos del país. Más de 5.000 puestos estarán disponibles para que los ciudadanos ejerzan su derecho. 47.000 miembros de las Fuerzas Armadas fueron desplegados para resguardar los centros de votación durante la jornada. Las autoridades electorales recordaron a la ciudadanía que el voto es obligatorio. En caso de que una persona decida no participar de la jornada electoral, tendrá que pagar una multa que varía entre los 6 y los $24. Siempre voto, aunque por ahí han dicho de que hay muchos peruanos que tienen ese concepto de que dice que no, ¿para qué voy a votar si no hay multa, ¿no? Pero ¿dónde está la convicción cívica que tiene el ciudadano peruano? Durante el proceso electoral también se elegirá a los gobernadores regionales de 15 regiones del país que pasaron a segunda vuelta de las elecciones.
2 distritos de la provincia de Loreto, noreste de Perú, no podrán participar de la jornada. Las autoridades electorales informaron que en las poblaciones de Morona y Manseriche no existen las garantías para el desarrollo de las votaciones. Los residentes de ambos distritos se han manifestado desde el pasado 5 de diciembre debido a un derrame petrolero en la zona. En un comunicado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que la decisión fue tomada por seguridad del personal del organismo, así como de los ciudadanos. Las mesas de sufragio no fueron instaladas en esos lugares en donde más de 11.000 ciudadanos estaban habilitados para sufragar. Los puestos de votación estarán cerrados a las 4 de la tarde en todo el país. En total, más de 24 millones de personas están habilitadas para votar. Saludamos a esta hora a Gustavo Adriancén, exministro de Justicia del Perú. Ya lo ve en pantalla. Gracias por acompañarnos. Bienvenido al informativo de NTN 24. Hola, muy buenos días, Carlos. Gracias por la entrevista. Estoy a sus órdenes. Es un gusto. Lo primero, hoy los peruanos votan por la reforma judicial. Y le pregunto, ¿cuál sería la diferencia entre la Junta Nacional de Justicia, que es lo que se propone, y el Consejo de la Magistratura? ¿Cómo este nuevo ente garantizaría que haya transparencia en el funcionamiento de la justicia, del sistema judicial peruano? Bueno, en primer lugar, manifestar que el Consejo Nacional de la Magistratura estuvo duramente cuestionado a través de sus miembros, quienes fueron destituidos por el Congreso de la República y actualmente se encuentran incursos en sendas investigaciones. Más allá de los actos de corrupción que fueron precisamente objeto de esta destitución, se vio la necesidad de cambiar este Consejo Nacional de la Magistratura por una Junta Nacional de Justicia que en primer lugar va a garantizar que los 7 miembros que van a ser elegidos sean fundamentalmente abogados. Por otro lado, el proceso de selección de estos nuevos miembros será a través de concursos públicos en los que la ciudadanía va a poder tomar contacto a efectos de identificar si efectivamente se tratan de los mejores profesionales para ocupar el cargo. Por otro lado, respecto de la antigüedad que merece tener cada uno de los participantes a este proceso de selección, se están exigiendo 25 años, por ejemplo, de ejercicio profesional, plazo en el cual se supone ya un profesional ha llegado a cuajarse en términos de experiencia. Ahora, el otro cambio que se discute hoy, que se propone hoy, es el cambio del Congreso de una Cámara a 2. ¿Esto no representa más burocracia, más gastos para el país? Y además un órgano bicameral, un órgano legislativo bicameral, ¿no se presta más a la corrupción? Bueno, esos son algunos de los argumentos que se han esgrimido en contra de la bicameralidad. Pero precisamente esta cuarta pregunta de la boleta del referéndum referida a la bicameralidad ha sido duramente cuestionada por el propio presidente Martín Vizcarra, tanto que él ha llamado a la ciudadanía a votar por el no en esta última pregunta. Y la explicación que se ha dado desde el Poder Ejecutivo es que el Congreso, al momento de formular la pregunta, ha hecho una trampa, es decir, ha desnaturalizado la voluntad que inicialmente inspiró al presidente a promover la bicameralidad. Se están recortando facultades presidenciales para formular la cuestión de confianza, se están limitando los preceptos constitucionales respecto de cuáles serían las razones por las cuales el presidente podría promover cuestión de confianza y cerrar el Congreso de la República. Por otro lado, el Congreso actual tiene un desprestigio muy grande, su desaprobación bordea el 92%, y en consecuencia hay un rechazo ciudadano natural a que estos congresistas puedan reelegirse nuevamente. Pretendieron utilizar la bicameralidad como una fórmula para quienes están ahora en el Congreso presentarse en las próximas elecciones del 2021, pero esta vez como senadores de la República. La mayor cantidad de la población, así lo han indicado las últimas encuestas, rechaza naturalmente esta cuarta pregunta propuesta para el referéndum. Bien, vamos a agradecer a Gustavo Adriancén, exministro de Justicia del Perú, por compartir con nosotros estos minutos aquí en el informativo de NTN 24. Una feliz tarde para usted. Muchísimas gracias, Carlos. Que tengan buenas tardes. Hasta la próxima. Y sigue la tensión diplomática de Venezuela con otros países de la región. El canciller venezolano Jorge Arreaza volvió a arremeter contra el llamado Grupo de Lima. En su cuenta de Twitter, Arreaza acusó a los gobiernos integrantes de estar relacionados con el narcotráfico y la corrupción. El mensaje se da en respuesta a la iniciativa del canciller peruano, quien propuso romper relaciones diplomáticas con Venezuela.
Cartel Grupo de Lima, algunos gobiernos vinculados al narcotráfico, paramilitarismo, otros tan corruptos que sus expresidentes están presos, muchos presidentes investigados hoy, unos violan derechos de pueblos indígenas y derechos humanos, otros entregados al neoliberalismo con devoción. La ex Miss Universo venezolana Alicia Machado asegura haber sido víctima de Donald Trump. Dice que por más de 2 décadas el magnate se dedicó a insultarla y humillarla en público. Este es el nuevo capítulo de una larga historia de enemistades. Y no solamente lo estamos sufriendo los latinos como inmigrantes, lo está sufriendo el mismo pueblo americano. Está sufriendo de muchas cosas que no están marchando como deberían de marchar. Entonces yo veo el futuro delicado si a este señor lo vuelven a reelegir. La ex Miss Universo venezolana Alicia Machado revive la polémica relación que mantuvo durante años con el presidente Donald Trump. La ahora defensora de los derechos de los inmigrantes latinos en la Unión Americana asegura que fue víctima del mandatario. Sí lo fui, ya no lo soy. Lo fui porque en ese entonces yo tenía 18 años y no me podía defender. Ahora ya no es así. Ya es algo que está superado para mí y que me ha convertido en una activista. Por más de 2 décadas, la ex reina se convirtió en un ícono que representó los maltratos del magnate contra las mujeres. Poco después de que Machado consiguiera su título como la mujer más bella del planeta, Donald Trump adquiere la propiedad absoluta de los derechos del concurso de belleza y es entonces que a la venezolana un problema de salud le juega una mala pasada y aumenta de peso. Trump la obligó a someterse a sesiones públicas de ejercicios para adelgazar y llegó a calificarla como la peor reina tras haber ganado unos kilos de más. La exactriz prometió por mucho tiempo callarle la boca a Trump y luego de varios intentos consiguió el apoyo de la ex candidata presidencial Hillary Clinton. Durante un debate presidencial que fue catalogado como el más visto en la historia de Estados Unidos, la ex aspirante demócrata sacó a colación la experiencia de Machado para ejemplificar el trato de Trump hacia las mujeres. Una de las peores cosas que él dijo fue sobre una mujer de un concurso de belleza. Él ama los concursos de belleza. Él llamó a esta mujer Miss Piggy, después la llamó Miss Housekeeping, porque ella era latina. Donald, ella tiene un nombre, su nombre es Alicia Machado, se convirtió en ciudadana estadounidense y va a votar en estas elecciones. Alicia le agradeció a Hillary. Gracias, señora Hillary Clinton. Su respeto a las mujeres y nuestras diferencias la hacen grande. Estoy con usted. Hoy Alicia Machado asegura que el dolor causado por las humillaciones de Donald Trump está superado. Yo no tengo ya nada que decirle, yo solo lo que tengo que decirle es, yo lo único que tengo que hacer ahorita es abogar por mi comunidad latina, como vocera de la comunidad latina que soy en Estados Unidos. La exmodelo entregó las declaraciones desde su natal Venezuela tras 9 años de no visitar el país. Llegamos a la primera pausa aquí en el informativo y al volver denuncian que en la frontera entre México y Estados Unidos marcan a migrantes como en la época del Holocausto nazi. Con el informativo. Reapareció George Papadopoulos, la primera persona en declararse culpable en la investigación de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, esto en el 2016. Papadopoulos, que trabajó como ayudante en la campaña de Donald Trump, apareció en una entrevista un día después de ser liberado tras una corta sentencia a prisión por haber mentido a agentes federales que adelantan el caso. En compañía de su esposa, relató su experiencia al ser abordado por el FBI en su domicilio. Papadopoulos fue condenado en septiembre a 14 días de prisión, luego de declararse culpable en octubre de 2017 de mentir a agentes del FBI. Recibo una llamada inesperada a las 9 de la mañana. Me estoy afeitando, estoy medio desnudo en mi ducha y dije, oh, esto es el FBI, estamos fuera de tu casa. Y dije que el FBI está fuera de mi casa. ¿Qué hice? Vale, eso no es problema. Entonces vienen a mi casa y básicamente empiezan a decirme, como probablemente le dicen a todo el mundo, vas a ayudar a la seguridad nacional. Eres una buena persona, muy importante, con la que tenemos que hablar y eres un patriota por venir a ayudarnos. Entre tanto, el presidente Donald Trump volvió a arremeter contra el exdirector del FBI, James Comey. A través de su cuenta de Twitter, el republicano acusó al exfuncionario de haber mentido en su testimonio ante el Congreso. La comparecencia de Comey tuvo lugar en el marco de la investigación de la injerencia rusa en las elecciones de 2016.
La filtración de James Comey debe haber establecido un récord de quién mintió más al Congreso en un día. Su testimonio del viernes fue tan falso. Todo este asunto es un fraude amañado encabezado por gente deshonesta que haría cualquier cosa para que yo no pudiera llegar a ser presidente. Ahora están expuestos. El presidente de México criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de suspender la ley que permitía bajar los sueldos de altos funcionarios públicos. Durante la posesión del gobernador del estado de Chiapas, aseguró que el alto tribunal cometió una equivocación al, según él, no entender la nueva realidad del país y reafirmó que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Sin embargo, AMLO aseguró que respetará la decisión de la Corte. La llamada Ley de Remuneraciones establecía que ningún funcionario del Estado puede devengar un salario más alto que el del presidente de la República. López Obrador estableció su sueldo en algo más de $5,000, es decir, 40% menos que lo que ganaba su antecesor Enrique Peña Nieto. Hay polémica en la frontera entre México y Estados Unidos. Decenas de migrantes, la mayoría cubanos, que intentan ingresar al territorio de la Unión Americana, han sido marcados en los brazos con un número como parte del proceso para la solicitud del asilo. El procedimiento de las autoridades migratorias estadounidenses ha sido como un trato similar al que recibían los judíos en la Alemania nazi. Mientras que en Tijuana los migrantes han intentado pasar la frontera de manera masiva y violenta para pisar territorio norteamericano en busca del asilo político. En la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua, El Paso, Texas, los cientos de migrantes, la mayoría cubanos, mantienen un control numérico para solicitar el asilo político al gobierno de Estados Unidos. Se llegó a un acuerdo con CBP, donde se negoció que se les iba a dar el número. Ya había una lista, ya existía una lista que la manejaba la Cruz Roja. Entonces esa lista se pasó aquí a Casa del Migrante y hemos continuado con la labor, comprometiéndonos que obviamente por número era al momento que se iba a mandar al puente para ser atendidos por Migración Americana. Esta medida se tomó luego de que permanecieran en 2 cruces fronterizos, donde las bajas temperaturas ponían en riesgo su integridad física. La Casa del Migrante es el albergue donde por día se tienen hasta 170 personas, saliendo diariamente de 40 a 50 migrantes con esperanza de una entrevista migratoria. Tú entras y te registras en recepción, te preguntan tus datos y de tu estado civil y te preguntan por qué saliste del país, qué consecuencias trajo tu salida del país o qué influyó para que salieras del país. Y entonces en el orden que van llegando las personas se les va poniendo un número, por ese número se va llamando para que vengan a buscarlos y llevarlos a la frontera, que entren en proceso. La numeración está por arriba de los 1000. El número en su antebrazo lo cuidan celosamente, ya que después de sus travesías es como su pasaporte para lograr su meta y dejar de ser perseguidos por la violencia y la falta de oportunidades para salir adelante en sus países de origen. Llevo desde el 24 de julio una travesía que ha sido fuerte. Hemos tenido que pasar por de todo, desde la selva, hemos tenido que pasar por maltrato, por humillaciones de diferentes autoridades de diferentes países. Creo que los mejores países que nos han tratado hasta ahora han sido Brasil, Panamá, Perú y bueno, hasta este lugar donde estamos ahora. Aquí donde estamos ahora también nos han tratado muy bien. Desde hace poco más de un mes, en la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, a los migrantes les ofrecen 3 comidas, techo y cobijo, por lo que las aportaciones económicas y en especie son bienvenidas, pues se agotan rápidamente. Vamos ahora a Chile. El presidente Sebastián Piñera cae nuevamente en las encuestas. Un reciente sondeo muestra que el mandatario cuenta con el 44% del respaldo popular, una caída de 4 puntos con respecto al mes anterior. Mayor inversión, creación de nuevos empleos y un crecimiento económico del 4% no han sido suficientes para que el presidente Sebastián Piñera cuente con el respaldo ciudadano. Así lo reveló una reciente encuesta que muestra una caída de 4 puntos porcentuales en la popularidad del mandatario. Ha logrado mantener en piloto automático la economía nacional, las variables macroeconómicas funcionan muy bien, el país crece, pero le ha faltado crear una utopía, nuevos objetivos históricos para la sociedad, crear nuevos sueños, nuevos proyectos de futuro, más esperanza. Eso no lo ha podido crear. El sondeo se da a conocer en medio de las críticas que enfrenta el Ejecutivo por la muerte de un comunero mapuche en la región de la Araucanía en medio de un operativo policial.
Desde el oficialismo respaldan la gestión del mandatario a pesar del rechazo ciudadano. El presidente Piñera está convencido, y lo estamos en Chile Vamos, que la propuesta del Plan Araucanía es lo correcto en la Araucanía, es la forma de avanzar, pero que en paralelo también hay que garantizarle a las miles de personas que viven allá orden público y seguridad. En esa convicción vamos a seguir trabajando y vamos a seguir avanzando, no importa lo que la encuesta momentánea diga. NTN 24 consultó a la ciudadanía en las calles de Santiago sobre la gestión del presidente Sebastián Piñera. Las opiniones están divididas. Más o menos, porque hay cosas que no se han hecho, no se han cumplido. Sobre todo en la parte de educación, salud. O sea, encuentro que malísimo, todo mal, todas las cosas que está haciendo, tanto lo de la salud. Hay que tener mucha paciencia y hay que colaborar por casa también. Es la segunda vez desde que Piñera asumió el poder donde la desaprobación resulta más alta que la aprobación. El pasado mes de septiembre, el jefe de Estado obtuvo un 45% de apoyo contra un 47% de rechazo. Son varios los retos que debe enfrentar aún el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Tal vez uno de ellos es lograr que las buenas cifras macroeconómicas se vean reflejadas en los bolsillos de los chilenos. Soy Juan Pablo Monsalve, este es un informe para NTN 24 desde Santiago de Chile. Internos de un centro penitenciario para menores en Panamá pintan cuadros que van a regalar al Papa Francisco. El pontífice visitará el país en la Jornada Mundial de la Juventud, que se va a desarrollar del 22 al 27 de enero próximo. Pepe trabaja en un cuadro para el Papa Francisco. Este interno del Centro de Cumplimiento de Menores de Pacora, al noreste de Ciudad de Panamá, está emocionado por la visita que el pontífice realizará al lugar durante la Jornada Mundial de la Juventud del 22 al 27 de enero. Pepe es un hombre ficticio, ya que la ley panameña no permite publicar las identidades de los jóvenes en conflicto con la ley. Este menor, que recién descubrió su talento para el arte, se apoya en muletas por su media pierna amputada debido a un disparo. Y ha pintado un cuadro que represente Panamá, que trate sobre los jóvenes y lo bello que es Panamá, y cuando se lo lleve, se lleve un recuerdo de lo lindo que es Panamá. El centro juvenil tiene unos 150 reclusos. Ninguno de ellos ha visto al Papa en Panamá, ya que el último que pasó por el país centroamericano fue Juan Pablo II en 1983. Para darle la bienvenida a Francisco, los reclusos ensayan diversas actividades. No muy lejos de ahí, los presos de la cárcel de La Joya fabrican confesionarios, mientras que en otros lugares de detención hacen kioscos y rosarios. Muchos están ávidos por cambiar su vida. Y nosotros sabemos que la presencia del Padre nos va a nosotros a ayudar a nuestros jóvenes, a compartir ese momento, a ese mensaje de amor y paz. En el penal juvenil, un grupo ensaya y practica clases de guitarra para las canciones que le cantarán al pontífice. Bueno, yo espero que él me dé la bendición, que me perdone y sobre todo que me dé una sonrisa, que eso me pondría muy alegre. Mientras tanto, Pepe sigue con los ojos clavados en su cuadro y pensando en su cita especial con Francisco. Continuamos con El Informativo. París intenta restablecer la tranquilidad tras la más reciente ola de protestas de los llamados chalecos amarillos. Los comerciantes son los más afectados. Las manifestaciones que se han extendido por más de 3 semanas han golpeado severamente la economía, según apunta el gobierno de Emmanuel Macron. Así amaneció París luego de las protestas, y son otros los chalecos amarillos que se ven en las calles, pero ahora es para limpiar los desmanes. Dueños de los comercios también madrugaron para verificar que sus locales no hayan sufrido daños. Muchos de ellos tomaron la precaución de blindar las ventanas por miedo a ser vandalizados. No tenemos elección, tenemos que hacerlo. Si no protegemos los escaparates, lo destrozarán todo. Eso es seguro, ya hemos hecho una petición al ayuntamiento y nos han dado una autorización para hacerlo. Hasta las 10 en punto podemos trabajar.
Aunque el movimiento de los chalecos amarillos cuenta con un gran respaldo popular, los ciudadanos rechazan los actos de violencia. Mira a tu alrededor, todo está roto, dañado. Todas las tiendas han tenido que cerrar y pagar dinero para cerrar todo. Y esto sucede cada semana. Todo el mundo está perdiendo negocio y es tan violento que al final nadie entiende lo que está pasando, lo que quiere, lo que no quiere. No hay organizaciones y todas las empresas de la zona tienen que pagar por las ollas rotas. Es terrible lo que está sucediendo. Y es que el gobierno ha señalado que las protestas también han afectado la economía del país. Según el Ejecutivo, se han registrado millonarias pérdidas. Somos plenamente conscientes de que para el atractivo de Francia este tipo de eventos es realmente dramático. Así que tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que apoyar a todas las pequeñas empresas que se han visto afectadas por estos acontecimientos. Exhortamos una vez más a todos los ciudadanos a que vuelvan al diálogo y a la paz. No habrá ninguna solución a largo plazo para esa crisis sin paz, estabilidad y diálogo. Y es que ya se cumplen más de 3 semanas de protestas en contra de las políticas de Emmanuel Macron. Por el momento, el presidente no se ha pronunciado ante la más reciente jornada de movilizaciones que, entre otras exigencias, piden su dimisión. Entre tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia respondió a los mensajes que ayer publicó Donald Trump sobre las protestas sociales. El canciller instó al magnate republicano a no entrometerse en los asuntos internos de Francia. El funcionario dijo que la administración nunca se ha inmiscuido en la política interna de los Estados Unidos, por lo que pidió reciprocidad por parte del presidente de la Unión Americana. Este sábado, Trump en su cuenta de Twitter publicó mensajes en los que atribuyó las protestas de los chalecos amarillos a la supuesta impopularidad en Francia del Acuerdo de París contra el cambio climático. Y en Polonia hubo protestas en el marco de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas. Centenares de personas se movilizaron por las calles de Katowice, sede del encuentro, para presionar a las autoridades a tomar medidas radicales frente al cambio climático. Los manifestantes se cuestionaron a los gobiernos de las potencias mundiales porque, según ellos, no han sido capaces de hacer frente a esta problemática de manera eficiente. La escasez de agua en el planeta, las tormentas y el aumento del nivel del mar son algunos de los efectos del cambio climático. Estamos aquí para protestar mientras se hacen las cosas como siempre. Este es el aniversario número 24 de la COP y aún así nuestros partidos y gobiernos no han sido capaces de resolver el cambio climático a pesar de que se avecina. La Cumbre de Clima de Naciones Unidas, la COP24, entra en su semana decisiva con el reto de demostrar que reúne consenso suficiente para lograr poner en práctica los compromisos de lucha contra el cambio climático. Vamos a saludar a esta hora a nuestro compañero Nicolai Abril y le pregunto, Nico, como siempre, es un gusto que nos acompañe, ¿cómo comenzó la historia de las negociaciones sobre el clima mundial y cuál ha sido su mayor éxito? Hola Carlos, ¿qué tal? Una muy buena tarde para usted. Pues bien, comienzo diciéndole que el 12 de diciembre de 2015, después de intensas negociaciones de la COP21 en París, 195 naciones llegaron al primer acuerdo mundial sobre el clima para limitar el calentamiento global a niveles inferiores a los 2 o 1,5 grados centígrados si es posible. Pero en 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró su país del Pacto del Cambio Climático en París. Es un revés importante para el acuerdo que fue la culminación de 2 décadas de diplomacia sobre cómo dividir la responsabilidad y el financiamiento entre países ricos y en desarrollo, si se quiere, entre los peores contaminadores y los más vulnerables al cambio climático. Los países en desarrollo recibirán un mínimo de $100.000 millones al año a partir de 2020, cuando el acuerdo entre en vigencia. Desde la primera cumbre sobre el desarrollo sostenible en 1972 en Estocolmo, los problemas ambientales han ido arrastrando lentamente la agenda internacional. La cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro sentó las bases de la diplomacia verde que resultó en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Carlos, cada año desde 1995 la conferencia de las partes de la convención, conocida como COP, reúne a los estados signatarios para tratar de combatir el cambio climático, reduciendo las emisiones en el mundo. Y la gente sigue pidiendo que hagan algo, pero ya. Avances se necesitan. Gracias, Nico. Punto final a este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Sigan informados por Twitter, nuestra cuenta @NTN24, y recuerde que todas las noticias están en nuestro sitio en internet www.ntn24.com.